Ya, quiero darles ahora 5 aspectos o 5 puntos del guía de los siervos, según este partecita del maravilloso libro de Nehemías. Y número 1 es que los siervos de Dios esperan. Los siervos de Dios esperan. Bienvenida, hermana. Un gusto. Nehemías era un hombre de acción decisiva. Y cuando oraba era natural que le pidiera a Dios que lo proporcionara una oportunidad temprana, sino inmediata para hablar con el rey. Como hemos escuchado en el último versículo en capítulo 1, ¿no es cierto? Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en orar tu nombre, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Pero a medida que pasaba de su oración al trabajo diario en la corte persa, comenzó a darse cuenta de que, aunque aquel día era su día preferido, podría no ser el día adecuado para hacer una petición tan grande, como revela el mes de Nisan, ¿verdad? Es el nombre de este mes, Nisan. Más de 100 días iban y venían mientras Nehemías esperaba el mejor momento. El mejor momento. Posiblemente el rey había estado ausente del palacio durante esos meses, pero es más probable que cuando más oraba Nehemías, más se daba cuenta de que debía esperar con paciencia la oportunidad adecuada. Hermanos, ¿el tiempo de espera es tiempo perdido? No, ¿cierto? El tiempo de espera no es tiempo perdido, aunque se siente un poco difícil esperar. Una tranquila reflexión pudo haber proporcionado a Nehemías una nueva idea sobre cómo presentar su caso al rey. El mes de Nisan es en el calendario persa, es el comienzo de un nuevo año. Y Nehemías podría haberse dado cuenta de que esta celebración, tenemos otra celebración hoy, ¿verdad? ¿Cómo se llama? San Valentín. San Valentín. No es muy conocido en mi país, pero San Valentín o el Día de Amistad. ¿Día de amor o amistad? Día del amor y la amistad. Y amistad. Muchas para celebrar. ¿Sí? Y igual como para los persas, ¿verdad? El año nuevo. En este mes de Nisan. Esta celebración era una oportunidad ideal para presentar su llamamiento. ¿Por qué? Bueno, según un historiador griego, se llama Heródoto, y vivía más o menos en ese tiempo. Se sostenía que a nadie que pediría una bendición ese día en la junta del rey se le debería negar su pedido. Fue una tradición. Podría explicar la demora de 4 meses desde la visita de Hanani, el hermano de Nehemías, ¿recuerdan? Capítulo 1. Hasta la solicitud de ir a Jerusalén y ayudar a darse cuenta de la sorpresa de los reyes de que su copero se viera tan miserable en un día en que todos los demás estaban regocijados. Entonces, punto número 1, en el guía de los siervos de Dios esperan. Vamos juntos. Los siervos de Dios esperan. Punto número 2.
Y hagan sus notas, ¿verdad? Si hay algo especial para ustedes. Los siervos de Dios confían. Algunas personas son temerosas por naturaleza, pero difícilmente se puede nombrar a Nehemías entre ellos, pienso. El resto del libro presenta la imagen de un hombre que parece totalmente impertérrito ante la creciente adversidad. El miedo pudo haber sido inusual para él, pero está, ¿no es cierto? Versículos 2 y 3. Pero cuando el rey hizo su pregunta inquisitiva, estaba desesperadamente asustado, Nehemías. Miedo, sí. Sí, tuvo miedo. Independientemente de sus temores, en el momento de necesidad, a Nehemías se le dio la gracia de mirar hacia arriba y hablar. Dice, tenía mucho miedo, pero dije. ¿No es cierto? Tenía mucho miedo, pero dije. Rara vez se nos dan los recursos precisos por adelantado para que se almacenen como inmensas reservas de coraje, fortaleza, fuerza y paz. La gracia llega en el momento de la necesidad. Nehemías también probó la abundante suficiencia de la gracia inmediata. Había esperado durante semanas y ahora había llegado el momento. Estaba mirando el rostro nublado de un rey desconcertado. Los meses de oración lo habían preparado para estos momentos cruciales. Confió en Dios y en ese momento vino el coraje. Le dijo al rey que ya no le era posible ocultar su dolor. El lugar donde fueron enterrados sus antepasados se había convertido en un desierto desolado y el fuego había devastado una ciudad santa para él. ¿Cuál es la ciudad santa para él? Jerusalén, claro. La idea de lugares de entierro profanados tocó una fibra sensible en la mente real. Fue un enfoque inteligente de Nehemías. Los persas veneraban a sus antepasados y las tumbas eran lugares sagrados, como las tumbas ¿de quiénes? Los incas. ¿Qué pasaron cuando se murieron los incas? Fueron momificados y sus tumbas sagradas, ¿verdad? Fue algo muy importante para los incas honrar a los muertos. Todavía, en una manera, estaban presentes en sus vidas en una forma muy física. Igual para los persas. Refiriéndose simplemente a una ciudad, Nehemías no mencionó Jerusalén, ¿verdad? No mencionó exactamente la ciudad de Jerusalén. Quizás eso fue intencional al comienzo de la conversación, particularmente porque el rey ya se había pronunciado con firmeza sobre el tema algunos años después. Artajerjes le preguntó exactamente qué quería. Y antes de responder al rey, era
imprescindible hablar brevemente con alguien más. ¿Quién? Dios. Exactamente. Pero punto número 2, los siervos de Dios confían. Vamos, los siervos de Dios confían. Punto 3, en el guía de los siervos. Los siervos de Dios oran. Versículo 4 a 5. Entonces oré al Dios del cielo y le respondí al rey. La oración de Nehemías es una de las experiencias de oración más inspiradoras de las Escrituras y un hito de la historia de la oración. Su brevedad esencial lo hace tan irresistiblemente atractivo y evoca en la mente una variedad de emociones. Y aquí un hombre que sabe buscar a Dios. Aunque había orado en todas las oportunidades disponibles durante los últimos meses, seguramente, no podía afrontar este momento crítico de la conversación sin volver a mirar a Dios para que supliera sus necesidades. El destino de miles de compañeros israelitas podría cambiar en la forma en que habló en los próximos minutos. Era una responsabilidad demasiado grande para que él la tomara solo. Necesitaba ayuda del más allá y esta vez en el tiempo de Dios. Y la rápida petición fue respondida de inmediato. El Señor infalible estaba a su lado. No en distancia, no en la oscuridad, en su lado. En cuestión de segundos, las mejores palabras correctas estaban en sus labios y en el mismo momento el Dios del cielo hizo que pensamientos generosos entraran en la mente inquisitiva de Artajerjes, el rey de Persia. Tan importante es que los siervos de Dios oran. Vamos, los siervos de Dios oran. Punto 4. En el guía de los siervos testifican. Testifican. Versículo 5, b a 8. Entonces Nehemías ha elevado su corazón a Dios. Ahora debía abrir su boca al rey. Los tiempos de oración sin prisas, la meditación frecuente a la reflexión de los últimos meses, ahora dieron sus frutos. Lo había pensado cuidadosamente. No había nada remotamente fortuito en sus declaraciones. Creía no solo en la oración dependiente, sino también en la planificación deliberada. Hay un error. Aquí está. Los siervos de Dios planifican. Lo siento. Más tarde usaría los pies para hacer el viaje a la ciudad de Jerusalén. Los ojos para inspeccionar la escena. Las manos para mover las piedras. Pero inicialmente solo podía ofrecer corazón y mente. Ahora todo ese pensamiento riguroso debía volverse en palabras al compartir con el rey lo que había planeado para Dios. ¿Cómo responder a la pregunta del rey? ¿Qué querías? Él podría anticipar que Artajerjes preguntaría cuánto tiempo tomará su viaje y cuándo regresará.
Fue su pregunta. Después, la consulta era razonable. Y el copero hacía calculado con la mayor precisión posible cuánto tiempo podría llevar un proyecto de ese tipo. Por lo que respondió rápidamente a la pregunta del rey y fijó un tiempo. Y sabía cómo planificar el peligroso viaje. Preguntó al rey: si le place al rey que me dé cartas para los gobernadores de la ruta, para que me den salvoconducto hasta que llegue a Judá. Y solo el rey podía ayudarlo con dos necesidades: protección y provisión, o alimentación. ¿Es igual provisión y alimentación? Sí, más o menos. La larga ruta de las caravanas era particularmente peligrosa y agradecería una escolta militar. Bueno, aquí podemos preguntar: ¿por qué necesita protección? 13 años antes, su colega Esdras insistió en no tener soldados con él en el mismo viaje. Se puede leer en el libro de Esdras. ¿No confíes, Nehemías, en Dios? Bueno, tal vez ambos tengan razón. El compromiso de un hombre con Dios impedía la escolta. El otro le dio la bienvenida. Esdras consideraba a los soldados como una falta de confianza en el poder de Dios. Nehemías los vio como evidencia de la bondad superlativa de Dios. Muchos años después, Pablo instó a los romanos, capítulo 14 en Romanos, a dejar de juzgarse unos a otros. A dejar de juzgarse unos a otros. Somos diferentes, hermanos. Y hay un lugar en el reino de Dios para ser diferentes. Y estamos obligados a pensar diferente en ocasiones como pueblo de Dios también hoy. Nehemías sostuvo que debido a que la mano misericordiosa de Dios estaba sobre él, el rey concedió su pedido de protección. Y finalmente, Nehemías supo cómo obtener los recursos necesarios. Necesitaría madera para muros, torres y puertas, así como para la construcción de su propia casa. Claro, en ese tiempo sabemos muy bien, ¿verdad? ¿Qué significa con la construcción en la iglesia de San Antonio? ¿Verdad? Hay una restauración muy importante. No sé cómo está ahora, si está en proceso, pero hay que buscar los recursos. Madera para los muros, torres y puertas, cuando se trata de Nehemías. Fue una petición bien meditada. Nehemías ya había elegido el nombre de Asaf, guardián del bosque del rey, para que supiera de antemano la información precisa necesaria para la provisión de madera valiosa. Entonces, ¿cuándo es posible? El siervo de Dios planifica. Vamos, los siervos de Dios planifican. Y ahora es tiempo para punto 5 en el guía de los siervos. Testifican. Versículo 9 a 10.
Entonces Nehemías da testimonio de la bondad de Dios al contestar sus oraciones, guiar su mente, dirigir su discurso y satisfacer sus necesidades. ¿Y porque la misericordia de mi Dios estaba sobre mí? El rey concedió mi petición. Versículo 8. El siervo de Dios está convencido de que solo Dios podría haber provocado un cambio tan dramático en la mente del rey y en el destino de su copero. Nehemías planificó todo lo más cuidadosamente que pudo, pero afirmó que era necesaria una organización más que cuidadosa para que los muros de Jerusalén no quedaran en un montón de ruinas. Hay que planificar bien la restauración de los muros de San Antonio, ¿no es cierto? También. Igual. Dios debe obrar, y lo hizo. Por eso Nehemías incluyó en sus memorias escritas la primera de muchas referencias de su mayor deuda. Cuando otras personas retomaron su historia, no quería que esa verdad suprema fuera marginada. Y debido a que la mano misericordiosa de mi Dios estaba sobre mí, el rey concedió mi petición. El punto 5 del guía de los siervos, vamos. Los siervos de Dios testifican. Listo. Y ahora hay tiempo para su primera conversación hoy. En grupos de 3 o 4 personas. Vamos a reflexionar juntos ahora, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo nos ha guiado Dios a mí y a mi iglesia? ¿Cómo me ha guiado Dios a mí y a mi iglesia? Y se puede encontrar inspiración en los 5 verbos, en el guía de los siervos. Esperar, confiar, orar, planificar y testificar. Vamos a continuar, hermanos y hermanas, porque ahora es tiempo para llegar a esa ciudad muy especial, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén. Y yo fui por primera vez y hasta ahora única vez en 2012 a Jerusalén. Y recuerdo muy bien cómo fue, estaba muy emocionado, un poco nervioso también, porque llegué por la noche en la oscuridad y acercándome a los muros de la ciudad antigua fue algo especial. Aquí tenemos, no sé el nombre en español, el muro de lágrimas. Los lamentos. El muro de los lamentos. Lamentos. Los lamentos. El muro de los lamentos. Sí. Sí. Es el lugar más santo para los judíos, ¿verdad? Es la única parte del templo anterior. Sí. Y aquí en la plaza hay 2, ¿cómo se llama en español? ¿Mosques? Lisa, hvad hedder moské på spansk? En moské. Muslimernes moské, hvad hedder det? No, como la iglesia de los musulmanes. Mezquitas. Hay 2 mezquitas y por este lado la iglesia de Sepultura se llama, ¿verdad? De Jesús. Está aquí. Entonces es una ciudad muy importante para 3 religiones universales o internacionales. Los cristianos, los judíos y musulmanes. Ya. Y es la ciudad
de qué se trata ahora. ¿Verdad? Llegando a Jerusalén, Nehemías también. Porque después del largo viaje, Nehemías ve Jerusalén por primera vez en su vida. El cambio y el desafío es humanamente abrumador, pero se enfrenta a la escena de la carne con una estrategia clara. La historia retrata cualidades de liderazgo ejemplares cuando vemos al siervo de Dios en acción en ese capítulo, en esta parte de capítulo 2. Leamos entonces capítulo 2, los versículos 11 a 20. Y dos para leer, por favor. El primer... he olvidado mis lentes en Piura. No sé por qué. Del 1 al 10 y del 11 al 20. Sí, por favor, gracias. ¿Se puede escuchar? Del 11 al 20. Del 11 al 20. Mis lentes están en Piura. Sí. Mi Biblia y mis lentes. Sí. Está con Gonzalo en Piura. Sí. Ojalá venga mañana, ¿verdad? Sí, o... Tienen que venir. Del 11, yo del 11 al 15, 16 al 20. ¿Quién? 16 al 20 ya. Pero tengo Dios habla hoy. Está bien, no hay problema. Sí. Dios habla hoy. ¿Mejor? Es mejor. Okay. Dios habla hoy. A ver, es otro, por lo menos. Sí. Tres días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí acompañado de varios hombres y sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No llevaba más caballo que el que iba montado. Salí de noche y recorrí la puerta del valle que va a la fuente del dragón y a la puerta del basurero. Y pude ver que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y que las puertas habían sido construidas por el fuego. Luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey. Pero como mi caballo no podía pasar, subí al torrente y observé la muralla. Aprovechando que era de noche, lo rodeé y luego entré por la puerta del valle. Después de eso regresé. Los oficiales no supieron a dónde había ido, ni qué había hecho, porque nadie le había dicho nada, ni el pueblo, ni a los sacerdotes, y menos aún a gente importante. Ninguno de los que estaban reconstruyendo la ciudad supo lo que hice. Así que le dije, verso 17, así que le dije, ustedes saben bien que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Únanse a mí y reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que ya no seamos objeto de burla. Y cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron, comencemos la reconstrucción. Y con muy buen espíritu se animaron unos a otros, pero cuando lo supieron Sanballat, el de Herón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos dijeron con desprecio, ¿qué traen ustedes entre manos? ¿Acaso piensan rebelarse contra el rey? Pero yo les contesté, el Dios del cielo nos dará el éxito. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción y ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Gracias, hermana y hermano. Entonces ahora se trata de otro aspecto de este llamado de Nehemías, su estrategia para hacer
lo que Dios le ha llamado a hacer, algo así. La estrategia de los siervos, se puede decir, una estrategia para nosotros también, a veces por lo menos. Entonces quiero darles otra vez más 5 puntos de la estrategia de los siervos. Ahora, se trata de poner en práctica lo que Dios nos ha dicho. El primer punto de la estrategia de los siervos es la estrategia. Estrategia, ¿se llama? Sí, estrategia. Falta un tilde. No, estrategia, sí se pronuncia. Estrategia. Gracias, hermano. Ajá. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Sigue ayudándome, por favor. Sí, recuerdo todavía visitando a un mercado de frutas en Arequipa, pidiendo 5 perras, por favor, porque... Perras, por favor. Y la casera estaba muy confundida. Sería un poquito complicado, señor, porque es un mercado de frutas. 5 perras, por favor. Gracias a Dios no fue así. Siguen ayudándome, por favor. La estrategia de los siervos. Ya. Y el primer punto, reposición de recursos. Algo muy importante. Mientras se acercaba a Jerusalén, Nehemías pudo apreciar por qué Hanani, su hermano, había sido un mensajero tan abatido cuando llegó a Susa. Capítulo 1, ¿no es cierto? Él también se sintió abrumado cuando vio los muros destrozados y las puertas inútiles de la ciudad. Recordamos que ha pasado más o menos 60 años desde el regreso del pueblo a Jerusalén, después del exilio, construyendo el templo de nuevo. Ha pasado 60 años más, con los muros destruidos y las puertas inútiles. Pero en esta etapa no tenía prisa por mirar más de cerca el extenso daño. Había una prioridad mayor. Debía estar en su mejor momento antes de inspeccionar la escena. Antes de emprender tan importante tarea, expresa 3 inquietudes personales. Estamos destinados a estar en paz con nosotros mismos, animados por otros y en armonía con Dios. Todo el mundo, cada persona, tiene necesidades físicas y espirituales. Físicas y espirituales. Y si se margina o se ignora, no podemos esperar estar en nuestro mejor momento. ¿No es cierto? La necesidad física de Nehemías era descansar. Después de un viaje de 4 meses, más o menos 4 meses, y comenzó tomando un descanso. Siguió el ejemplo de Esdras y descansó durante 3 días. El viaje había implicado pasar a través de un territorio inhóspito a una velocidad de aproximadamente 16 a 17 kilómetros cada día. Por día. Acampar por la noche
y partir al amanecer antes de que los fuertes rayos del sol hicieran imposible el viaje. Imagínense viajar 4 meses por el desierto de Perú, ¿verdad? 16 a 17 kilómetros por día. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Entonces, un breve periodo de recuperación era una necesidad. Una necesidad obvia. Como lo vemos con Elías. ¿Recuerdan a él? Elías, en el Antiguo Testamento también, que estaba agotado después de que las exigencias físicas, emocionales y espirituales en el monte se llama Carmel. Monte Carmel. Carmel. Bueno, y la carrera a Jezreel agotaron todos sus recursos naturales. Se puede leer en 1 Reyes, capítulo 18, la historia de Elías. Entonces, la reina, ¿cómo se llamaba ella? Jezabel amenazó con quitarle la vida y fue demasiado para él. Engullido por el miedo, corrió por seguridad a un arbusto de enebro. Está en capítulo 19. Su mayor necesidad era dormir, comer y la compañía amorosa que la brindaba un ángel, asistente también. Sí, su cuerpo, claro. La recuperación de su cuerpo. Y lo vemos también con Jesús. Jesús mismo, quien también enfatizó la importancia del descanso. Él también lo necesitaba. Y instó a sus discípulos a encontrar un espacio para la relajación y la oración tranquila. En otras palabras, el pueblo de Dios hoy, tú y yo, hermano y hermana, está invitado a descansar cuando sea necesario. Como siervos de Dios tenemos necesidades físicas y también espirituales. Y la necesidad espiritual de Nehemías era la dirección de Dios. Incluso a los pocos hombres valiosos que tenía como colegas, no se les dijo todo acerca de sus deseos y ambiciones. No paloteaba irresponsablemente, ni siquiera con personas que compartían sus ideales. Versículo 12. No le había dicho a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y 16 todavía no había dicho nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a ningún otro que estaría haciendo el trabajo. Durante los 8 meses de preparación y viaje, es un largo tiempo, ¿no es cierto? Se volvió cada vez más sensible a los pensamientos creativos que el Señor alimentó en su corazón y mente receptivos. Además, Dios todavía le estaba hablando. El tiempo pasado continuo enfatizaba la inmediatez y la continuidad de su comunión. Lo que Dios me estaba impulsando a hacer. Necesitaba tiempo para reflexionar más sobre aquellas ideas
imaginativas que llevarían el proyecto a una conclusión exitosa. Una vez que comenzara el trabajo, se le harían innumerables demandas. Ahora era importante apartar tiempo para Dios. Estas reservas internas, puedo decir, de ingenio espiritual son indispensables para el siervo de Dios. Pero las crecientes presiones de la vida contemporánea pueden desplazar el espacio vital que todos necesitamos para el descanso físico y la renovación espiritual. Entonces, el primer punto de la estrategia de los siervos de Dios es reposición de recursos. Vamos, reposición de recursos. Número 2. Los próximos puntos un poco más cortitos. Sirviendo con otros. Sirviendo con otros. Versículo 13 a 16. Una vez que terminó el periodo de descanso rejuvenecedor, llegó el momento de que Nehemías inspeccionara las paredes y estimara el tamaño probable del equipo y los materiales necesarios para una tarea tan gigantesca. Sanballat y Tobías estaban muy perturbados, ¿verdad? Versículo 10. En su misión, y no eran los únicos oponentes. Sin duda, estos hombres tenían sus espías en Jerusalén. Y era importante que Nehemías no revelara sus planes hasta que hubiera movilizado sus recursos físicos y materiales. Y los pocos hombres con los que iba podían ser compañeros que habían viajado con él desde Susa o, más probablemente, lugareños de confianza que conocían el terreno y las murallas que eran casi infranqueables. Entonces, imagínense el viaje a la luz de la luna, con amigos de confianza, es una de las escenas más dramáticas de este maravilloso libro de Nehemías. La exploración secreta lo hizo consciente de la extensión del daño y le permitió aprovechar plenamente las oportunidades, demandas y peligros de su desafiante tarea, y necesitaba a sus amigos. Así es, hermanos, con el pueblo de Dios, hoy también con nosotros. No somos unidades aisladas, sino miembros mutuamente dependientes, que están unidos como piedras vivas en un templo que se está construyendo mientras los hermanos creyentes se sirvan unos a otros para la gloria ¿de quién? De Dios. De Dios. Amén. Entonces, punto número 2 en la estrategia de los siervos de Dios es sirviendo con otros. Gracias. Y número 3, reclutamiento de colegas. Es versículo 17. De alguna manera, que no se mencionó en la narración, Nehemías reunió a una gran compañía de posibles socios. Como administrador natural, pronto consiguió la ayuda voluntaria de asociados confiables
que aceptarían la responsabilidad de diferentes secciones del trabajo. Hubo una tarea enorme, hermanos. Todos saben exactamente lo que se requiere. Ven, reconstruyamos el muro de Jerusalén y ya no seremos más avergonzados. Y todos se dan cuenta de que la tarea debe comenzar sin más demora. Él está haciendo una demanda considerable a los ciudadanos desanimados y sus compañeros israelitas en toda la región. Será una empresa muy sacrificada, porque mientras estén trabajando en las paredes, no podrán ganarse la vida, ¿no es cierto? ¿Hubo un buen sueldo? No. Voluntariamente. ¿Cuánto tiempo es probable que tome? ¿Cómo les irá a sus familias en su ausencia? ¿Quién los protegerá si se sienten intimidados por los opositores al proyecto? Antes de que las personas puedan responder, necesitan la seguridad de que, a pesar de todos sus dones, alguien más grande que Nehemías está detrás de la empresa. Amén. ¿Quién fue, hermanos? Dios mismo. El tercer punto de la estrategia de los siervos: reclutamiento de colegas. Número 4. La fuerza de testimonios. Versículo 18. Bueno, Nehemías ha mencionado los muros, pero su tema central es la suficiencia de Dios. Su mente habita en la grandeza del Señor, mientras comparte sus ideas espirituales con aquellos que quieren trabajar junto a Él. Deben relacionarse bien unos con otros como compañeros de trabajo. Pero su mayor necesidad es estar unidos en las cosas que más importan: su confianza, dependencia y amor por Dios. Y Nehemías cree en el poder de testimonio. También les conté acerca de la mano misericordiosa de mi Dios sobre mí y lo que el rey me dijo, como hemos escuchado. Estaba convencido de que era Dios mismo quien proveía y sabía que podría ayudar a otros si hablaba al respecto. El testimonio personal puede enriquecernos, ampliando nuestro horizonte e inspirando nuestra confianza. El equipo de Nehemías podía estar seguro de que Dios estaba con ellos. Pero eso nunca debe darse por sentado. Hay un trono eterno y una mano amorosa. Alentados por el testimonio de Nehemías, el pueblo estaba listo para el servicio inmediato. Comencemos a reconstruir. Versículo 18. Comencemos a reconstruir como respuesta a su testimonio. El 4 punto de la estrategia de los siervos: la fuerza de testimonios. Y el último punto, hoy, en esta estrategia: manejo de la oposición. Versículo 19 a 20. Los constructores opositores ya han sido identificados
versículo 10. ¿Cómo se llaman? Sanballat y Tobías. Y Gesem. Geshem, sí. Y ahora su número ha aumentado. Anteriormente los oponentes estaban muy perturbados, como hemos escuchado. Y ahora este trío problemático se vuelve muy vocal en su enemistad hacia Nehemías y sus asociados recién reclutados. Jesús mismo dice que en ocasiones los cristianos pueden tener que sufrir insultos injustificados también cuando sus críticos dicen toda clase de mal contra ellos. Lo encontramos, por ejemplo, en San Mateo capítulo 5. Por su lealtad a Cristo, al Señor. En tales momentos, los creyentes deben recordar el pasado, de la misma manera que persiguieron a los profetas, dice Jesús, ¿no es cierto? Regocijarse en el presente, sufrir es un privilegio. Es increíble, ¿no es cierto? Sufrir es un privilegio, sí, por Cristo, sí. Y recordar el futuro, grande es su recompensa en los cielos. Grande es su recompensa en los cielos. Los oponentes de Nehemías cuestionaron sus motivos. ¿Qué es esto que estás haciendo? ¿Te estás rebelando contra el rey? Era una acusación constante y que los trabajadores más tímidos podrían escuchar con consternación. ¿Qué va a pasar? El anterior intento de reconstrucción había terminado pronto cuando el rey de Persia escuchó una acusación similar de deslealtad política. Esta es una ciudad rebelde, como dice Esdras capítulo 4. Los trabajadores cristianos a lo largo de los siglos han tenido que absorber amargas críticas y la imputación de motivos equivocados. Y yo lo he experimentado también cuando conocí a Jesús, cuando tenía 22 años. Mis amigos del anterior diciéndome, ¿qué pasa contigo? Ese Cristo, esa fe, no vale la pena. Tal vez ustedes saben cómo es o conocen lo que los trabajadores cristianos han tenido que absorber a lo largo de los siglos. Pero sí, al examinar nuestro corazón, sabemos que no atesoramos otra ambición que la gloria de Dios. Poco importa lo que digan los demás. En realidad, poco importa lo que digan ellos. Cuando Nehemías respondió a la burla de ellos, dos cosas importaban más: la gloria de Dios y la integridad de sus trabajadores, de su equipo. Respondí diciendo, el Dios de los cielos nos dará éxito. Fue su testimonio. Entonces, el último punto en la estrategia de los siervos: manejo de la oposición. Listo. Ya.
Ya. Y antes de la segunda pausita, la segunda conversación hoy, ¿cómo nos inspira a nosotros como siervos la estrategia de Nehemías? Y se puede encontrar ideas en los 5 puntos, ¿verdad? Y hay una tarea para el grupo ahora. Comparten con los demás después 2 ejemplos concretos. ¿Cómo nos inspira a nosotros como siervos la estrategia de Nehemías?